Daniel, me ¿Qué está tal? saliendo bien. No lo puedo Ah, creer, bueno. porque yo tengo que practicar estas cosas. Gracias, Mile. Saludo a mi hija que me ayudó. Ah, qué Está bueno. todo bien, todo está bien. Porque me pasa que me cuestan las redes, me cuesta toda esta cosa de la tecnología, entonces de a poco voy aprendiendo, porque si no me deprimo y digo no lo hago y no lo hago nunca. Así que ahora en un ratito según es Fede que estaba volviendo de trabajar y no llegaba. Bueno, bueno, Así que no hay vas a estar en problema. La Plata, Daniel, contanos. Sí, bueno, creo que no sé más que vos, que voy a estar en Ah, La bueno, Plata. que se meta esa menos Sí, gente. sí, yo Sí, me entrego un poco a cómo organizan las agendas y bueno, siempre estoy dispuesto a compartir, así que en la medida que surge la posibilidad, que se van abriendo espacios, con todo gusto nada, me entrego a poder acompañar en el momento, ¿no? Pero sí, la idea es, y está surgiendo, de hecho, ir abriendo más espacios, más lugares, ¿no? Se está viendo, yo por lo menos estoy notando, inclusive ya de hasta a nivel mundial, ¿no? Como las personas, como con otras luces haciendo la búsqueda o continuando en la búsqueda, ¿no? Como con hay más mucha. claridad, como más centrados, porque acá, viste, sabes, hay desde que se vuela que ya no sabes ni por dónde ir a aterrizar, al que a lo mejor está en terreno que se está descreído de muchas de estas cosas, es decir, está descreído de su propia realidad interior, pero como que se está viendo más frecuentemente personas que se interesan en el trabajo, ¿no? Sí, no es estar escuchando todo lo que todos tienen para decir, tenemos libertad para expresar, pero no por eso vamos a estar escuchando todo y dedicándole un tiempo a todo, porque a veces por dedicarle tiempo a escuchar todo, no le dedicamos tiempo a cosas que son de valor y que el tiempo se nos pasa y no le dedicamos el tiempo cuando correspondía, ¿no? Entonces, esto de estar buscando ordenarse parece que desde los mundos internos está llegando con más fuerza a la vida de las personas, ¿no? Se puede ver. Y después, por otro lado, también debe tener que ver un poquito esto de hacer pública con tanta facilidad, tantas cosas que la gente en su vida cotidiana hace o lo que piensa lo puede publicar porque no le ponen límites o barreras, me parece que también ha llevado a muchas personas a tomar como una mayor distancia y a tener más prudencia a la hora de estar conectándose con todo eso, ¿no? Porque yo por lo menos veo que hay muchas cosas que son divagues que, no sé, hay personas que... Hoy estaba, viste que el tema que nos había quedado pendiente era con Jesús, y yo quería hablar, que había estado hablando con Sandra, del grupo de ustedes, sobre los Cristos, ¿no? ¿Qué es el Cristo? Si existe esto de que la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que pasa con eso, no? Y en el transcurso de que estaba buscando información y escuchando otras personas que hablaban del tema, estaba mirando que había un video donde decían que en la Biblia, en un pasaje decía que iban a aparecer muchos Cristos en el Apocalipsis, pero que iban a ser los falsos Cristos. Y la cantidad de gente que decía que era Cristo era impresionante. Tenemos Sí, como 1 millón de sí, Cristos, no sé, por todo el sí, mundo. sí, sí, No, sí, yo no sabía sí, nada de sí. eso, me enteré porque me puse a buscar la información. Sí, 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 yo la verdad que tampoco hurgo mucho en esa información, me llega a veces porque uno está en esto, pero no es porque yo esté buscando, pero también, por otro lado, es bueno tener cierta información para saber qué es lo que uno enfrenta, a dónde uno va, qué es lo que uno puede hacer en medio de esa realidad para, si hace falta, llamar a la cordura, ¿no es cierto?, traer un orden o ayudar a que la gente encuentre su lugar, ¿no? Así como vos dijiste que está escrito que aparecerán falsos profetas, también Jesús dijo, por sus frutos los reconoceréis. O sea, en definitiva, hay que ver los frutos. Ahora, fíjate vos, acá se da algo que es psicológico, ¿no? Eh,
sabemos qué son los frutos, lo que produce una planta, pongámosle, en el reino vegetal, que nos sirve de alimento. Pero también podemos saber y entender que tenemos gustos. Entonces, aunque hay muchas plantas que producen frutos, no a todos nos gustan o nos agradan todos los frutos. Entonces, hay algunos que producirán frutos que le resultarán agradables a una cantidad de personas y desagradables para otros. Así como para algunos de esos que le resulta desagradable alguno de estos frutos, será agradable para otros. Hola, Acá en Federico. ¿Cómo lo están? teníamos Perdón la demora, la No, está bien, interrupción. está bien. eh, Estaba hablando, y no, te decía de esto con respecto a los falsos profetas, porque si por los frutos los reconoceréis, habrá personas que crean que esos frutos que están dando son los que estaban esperando, pero por ahí lo que estaban esperando es lo que les resulta agradable. No es que sean frutos que verdaderamente sacien el apetito espiritual. Entonces, el ego también tiene apetito y también hay frutos para el ego. Entonces, habrá profetas que darán frutos para el ego. La cuestión es que acá está que tal vez el profeta no ponga claridad en eso. Es uno, el individuo, nosotros, que tenemos que consumir, saber qué vamos a consumir y saber el apetito que tenemos, de qué es, de dónde proviene, qué estamos alimentando nosotros. Podemos alimentar el ser que somos, podemos alimentar los egos que tenemos, pero hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Y si alimentamos los egos, lo que queda entender con esto es que el ego va a seguir creciendo. Si alimentamos el espíritu, hay que entender que el espíritu tendrá más fuerza para enfrentar a los egos y ponerlos en su lugar y mantenerlos a raya, ¿no es cierto? Porque habrá una conciencia más fortalecida, porque el espíritu sí que se estuvo alimentando. Ahora, los verdaderos profetas hablarán para bien del espíritu de todos. Los falsos profetas hablarán desde sus propios egos, alimentando los egos que en las personas habitan normalmente. Entonces, hay de todo para todos, porque al fin y al cabo, como hay libertad. ¿Y qué pasa perdón, qué pasa con las personas que escuchan esa gente, se meten en esas sectas y se supone que si discernimos y escuchamos las palabras de las personas desde el corazón, no nos meteríamos en esos lugares? ¿Qué pasa cuando sí nos metemos? ¿Por qué nos metemos ahí? Y en realidad, hay acá, me parece, una confusión en la vida de muchas personas, lo que hay que seguir es la verdad, no a las personas. Es decir, hay que buscar la verdad, eso es lo que nos hace libres. No es el que la transmite el que nos libera, sino la verdad. Y la verdad empieza siendo la que tenemos que ver con sinceridad en nosotros mismos. Es decir, cuando me puedo mirar al espejo y vea todo lo que hay en mí, y no solo lo que quiero ver. Entonces, si me voy a encontrar con una persona que va a decir todo lo que me gusta escuchar, me voy a sentir bien. Pero eso no quiere decir que está bien lo que estoy haciendo. Pero a veces muchas de estas personas, que podemos ponerle esta definición de falso profeta, muchos de los falsos profetas que están, que aparecerán, algunos podemos creer que sabemos quiénes pueden ser, quiénes no, no importa, pero en definitiva lo que están tratando es de captar atención sobre ellos. Yo insisto en algo que lo vivo diciendo. El pastor camina detrás del rebaño, no se pone delante, porque él no quiere ser visto. Él sí quiere ver a sus ovejas. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque lo que él quiere es estar cerca de ellas cuando necesiten de su presencia, es decir, cuando ellas sientan que no pueden por ellas mismas seguir adelante. Pero esto marca una diferencia entre unos y otros, ¿no? Hay muchos que se quieren poner ahí adelante. Yo puedo decir, en realidad, según mi apreciación, que hay más falsos profetas que reales. Porque hay mucha gente que le gusta llamar la atención y hay muchísima más gente que quiere estar detrás de esa gente, que son como ídolos, ¿no es cierto? Que hay gente a la cual adoran.
Acá una chica Nadia pregunta, ¿para qué voy a ese lugar? ¿Buscando qué? Voy a esos falsos profetas. Bueno, obvio que entiendo que estará queriendo hablar por todos los que de alguna manera lo pueden llegar a hacer, pero esto dependerá de cada individuo, la necesidad que tiene, la falta que tiene en su interior, que puede ser falta de trabajo personal, puede ser falta de atención de los seres que le rodean y que le aman o con los cuales convive. Por muchos motivos puede ser que uno sienta que en esos lugares es más comprendido, ¿no? Porque una de las maneras también que tienen para captar personas es esta de que darnos a entender que nos comprenden, que sienten lo que estamos pasando, que en ningún otro lugar lo van a comprender como los comprenden ahí. Y bueno, es un poquito un trabajo psicológico que se está haciendo sobre la persona que es vulnerable psicológicamente. Entonces muchas veces se entrega. Las personas con las que voy a estar ahí compartiendo tienen pensamientos parecidos a los míos, están por motivos a veces muy similares a aquellos que me condujeron a mí. Entonces me estoy confundiendo de que estar en ese lugar en donde habemos muchas personas que tenemos una forma parecida de ver la vida, de llevarla adelante, o que hemos pasado por situaciones, por dificultades que se acercan mucho, ¿no? Entre sí todas ellas, es que estamos bien porque estamos junto a aquellas personas que viven como nosotros, que pasan lo que nosotros estamos pasando, nos pueden comprender, podemos ayudar, hay alguien que nos guía, pero digo yo, no, insisto, hay una máxima que dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, ¿no? Esto lo habrán escuchado muchos y no todos. Ahora, entendamos lo que eso significa. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. A menos que alguien se crea maestro o se entiende y se sabe maestro, si no es así, aspirará a ser discípulo. Si aspira a ser discípulo, tiene que entender lo que eso significa y comportarse como tal, para que entonces así el maestro aparezca. O sea, cuando estoy preparado. Eh, pero ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que sale a buscar al maestro y no es así. Hay que buscar ser discípulo, es decir, una persona que está dispuesta a comprometerse con la enseñanza, que busca la verdad para liberarse de la mentira, del engaño, de la ignorancia, de la creencia. Entonces, si yo estoy haciendo ese esfuerzo porque es mi libre albedrío y la decisión la tengo que tomar yo de producir ese cambio, si yo estoy haciendo eso dentro de mi libre albedrío, es eso lo que llama la atención al maestro, que está viendo a alguien que se está esforzando por salir del engaño, de la creencia. Está dejando de creer en tantas cosas y está empezando a convertirse en una persona que investiga y que busca encontrar la verdad y que una vez que la encuentra la reconoce y entonces se aferra a ella, la incorpora, la apoya, ¿no es cierto?, la suma a su vida, y es un esfuerzo personal. Ese esfuerzo es el que de alguna manera va marcando al discípulo. Un discípulo no es alguien que camina atrás del maestro siempre escuchando todo lo que dice, conmoviéndose por lo que está diciendo, pero no incorporando nada en su vida. Sigue peleándose con la familia, con los amigos, en el trabajo, con la vida, con los gobernantes, nunca está satisfecho. Es decir, todas estas cosas son comunes a todos, ¿no? Pero hay muchas cosas que tenemos que ir dejando de lado porque no es el camino del amor el que estamos siguiendo en esa condición. Entonces, muchas personas que están necesitadas buscan, si es posible, salir sin pérdida de tiempo. Ahora, para salir sin pérdida de tiempo aparecen estos falsos profetas prometiendo magias, ¿no? Es decir, sí, Incluso muchas veces el maestro ni siquiera es una persona, es una exacto. circunstancia, es un problema o es una situación. Sí, exacto. Es que la mayor parte de las veces no va a ser una persona. Ahora, el maestro está a nivel espiritual, porque vive en el mundo espiritual. Entonces, el que vive en el mundo espiritual vive en la luz, entendamos así. Y el que vive en la luz ve todo con claridad.
no hay cosas ocultas ahí, ¿no? Es decir, el que vive en la oscuridad y defiende esa oscuridad porque se ha acostumbrado a vivir en ella, no le interesa encontrar la luz y ver la verdad, porque comparte con muchos otros esto, que la oscuridad en la que vive, una cantidad de creencias, de comodidades, de vivir detrás de los sueños, de la imaginación, en lugar de buscar la realidad, no va a estar viendo con facilidad las cosas como son, porque vive en la oscuridad. Ahora, quien está en la luz puede ver por la luz que tiene, porque la luz la aporta a uno, ¿no? Puede ver al que está en la oscuridad, que lo aqueja en la oscuridad, ¿no? Si yo tengo luz en mis ojos, puedo ver lo que está en la oscuridad, sí. A veces no pasa esto que hablábamos en la otra charla, por ejemplo, que la gente necesita como algo rápido, no se quiere comprometer mucho en la búsqueda, entonces va a un lugar donde le dicen tal cosa y ahí van todos, siguiendo como una idea porque otro lo lleva y bueno, y ya alguien le va a ese lugar que uno lo conoce y es como que se enganchan ahí, pero tampoco hacen un trabajo interno, entonces no estarían discerniendo nada. Claro, es más o menos lo que estábamos hablando recién. Es decir, vos decís, la gente puede que a veces necesite algo rápido. Una cosa es que necesiten y otra cosa es que quieran. Si yo tengo hambre, necesito comer, quiero comer. Y tiene que ser algo rápido. No puedo ponerme a sembrar una semillita para que crezca y un día de fruto y me alimente porque dentro de 8 años la palta produce fruto y entonces me morí de hambre hasta que pase. Pero, es decir, necesito ya. Ahora, hay que entender, hay cosas que llevan tiempo y hay cosas que a lo mejor no le dedicamos el tiempo que le teníamos que dedicar. Y hoy somos personas adultas, personas que hemos ido creciendo, que nos damos cuenta que tenemos necesidades. Y como acabo de descubrir que tengo una necesidad, quiero ya saciar esa necesidad. Entonces, a falta de trabajo personal y también faltando muchas veces la voluntad de trabajar y de hacer esfuerzo, porque nos gana la pereza, queremos magias. Entonces buscamos aquel que nos dice que sumándonos y uniéndonos las energías nos acompañan porque él tiene la guía de maestro o porque él es un maestro que viene de los cielos y entonces nos promete que la luz va a llegar a nosotros mágicamente sin el esfuerzo de nuestra parte para poder alcanzarla, para poder valorar. El esfuerzo no está en alcanzar la luz, el esfuerzo está en dejar la oscuridad para poder empezar a valorar la luz. Entonces, por más que yo me esfuerce en la escuela por saber más, esto no va a pasar más de lo que deba saber. ¿Por qué? Porque la vida va liberando los conocimientos en la medida que yo necesite y esté en condiciones de poder adquirirlo. Conocer fuera de tiempo las cosas no quiere decir que pueda llegar a saber más. Es decir, lo más probable es que no entienda lo que está llegando a mí, ¿no? Entonces, hay un orden en la vida y ese orden lo tenemos que entender nosotros, que si queremos las cosas ya, queremos ya que alguien mágicamente nos resuelva los problemas, las crisis que podemos llegar a tener existenciales o más superficiales, no es a través de la magia que ejerce alguna otra persona, sino que siempre tiene que ver con el esfuerzo personal. Entonces, no quiero desilusionar a alguien que piense, uy, pero entonces, ¿cuánto tendré que trabajar para que esto cambie si toda una vida estuve desatento a lo que tenía que hacer? No, es cuestión de entregarse, es decir, el amor obra milagros. Esto es así, y hay que entregarse con ese amor, pero hay que entregarse al amor en el servicio. Es decir, empezar a ver con más amor todo lo que estamos haciendo. Esa actitud trae el maestro a nuestra vida, porque es el amor que estamos poniendo en ejecución, en los hechos, el que nos va enseñando. No es un ser que viene de afuera, ni siquiera que está en los cielos, sino que es en esa misma acción que lo estamos volcando. Vamos a ver cómo hay personas que lo valoran y agradecen, y no hay que hacer por buscar agradecimiento, sino que hay que hacer porque uno entiende que es justo. Pero hay personas que lo valoran y uno se siente bien y uno puede comprender mejor todavía el valor que tiene eso, ¿no? El poner amor en lo que uno está haciendo. Pero siempre es en el trabajo personal,
Jesús no convirtió en maestro a los discípulos porque simplemente decidieron caminar atrás de él. Tuvieron que ir aprendiendo muchas cosas, tuvieron que ir golpeándose a partir de ir detrás de quien guía, de quien es luz. Son momentos que traen crisis a la vida de uno, la luz. No es que la luz solo es bendición, que todo es alegría y al haber luz vienen los ángeles. Imagínense las personas que viven atormentadas por sus pensamientos. Cuando la luz llega a su vida, no ven ángeles, ven demonios. ¿Pero por qué? Porque la luz les lleva a ver la situación en la que viven, lleno de crisis y de problemas que no resuelven, que no enfrentan, que están buscando evadir. Entonces, no es malo esto, no es malo. Es bueno que estemos viendo lo que tenemos que enfrentar, qué nos rodea, cuál es la realidad. Y aunque nos duela ver esa realidad, es mejor estar viendo la realidad que no es la que soñamos, que vivir en un sueño del cual nunca despertamos. Y nunca deja de ser lo que es un sueño, justamente por no despertar, ¿no? Sí. Y Daniel, ¿qué son los Cristos entonces? Para empecemos el programa. Aparte, esta era la charla introductoria nuestra, antes de que viniera Fede. Ahora que ya vino Fede, volvemos a la charla. Menos mal que arrancaste, porque yo ya estaba por empezar a preguntar sobre lo que venían hablando. No, sigamos. No, era que nos pusimos a charlar hasta que vos llegabas y terminamos con esto, que es súper interesante. Igual no se preocupen que está relacionado. El Cristo, el término viene del griego, que quiere decir ungido. Es decir, aquel que de alguna manera ha sido reconocido por la divinidad, por el Creador, por la fuente, como aquel que tiene la conciencia o está en condiciones de portar la luz, de defenderla, de portarla con justicia, porque la encarna, o sea, él se vuelve un representante de esa luz. Entonces, todo maestro ascendido, ya habrán escuchado el término, los maestros ascendidos, todo maestro ascendido, es decir, se convirtió en maestro aquí en la tierra, siendo un humano que fue aprendiendo de todas las lecciones que la vida le dio. Entonces, como aprendió de todas esas lecciones, se convierte en un maestro de la vida, porque aprendió de esto. Entonces, puede comprender a los demás y puede ayudarlos porque él va por la vida llevando soluciones. Entonces, todo maestro ascendido se convierte en un Cristo, es decir, un ungido, alguien que es reconocido por el cielo, como estando en condiciones de llevar bendición por la vida y no de estar participando de situaciones que lleven tormentos o más complejidad a la vida de las personas. Es decir, tiene respuestas para muchos de los problemas que aquejan a la humanidad. Tiene soluciones, pero toda esa la tiene que implementar cada uno. Entonces, todo maestro ascendido se convierte en un Cristo. Los Cristos, como estás diciendo, nunca había escuchado ese término, que son los Cristos, ¿no? Nunca me lo habían planteado de esa manera, pero está como está la bien. idea de que en un momento se podía encarnar solo un Cristo cada 2000 años, y que después, ahora con todos los cambios planetarios y de los polos y de las energías y todo, pueden encarnar muchos Cristos a la vez y que por eso va a ser la elevación de conciencia. Sí. Estamos en la escuela de la vida y en cualquier escuela sabemos que hay más alumnos que maestros. Si esta situación cambiara, en lugar de haber en un aula 30 alumnos y un maestro, hay 30 alumnos y 30 maestros, ¿eso va a mejorar la condición de los alumnos? ¿O el mejoramiento de su condición y de su conciencia más que nada depende de lo aplicado que son ellos con la enseñanza, no de tener tantos maestros? No hacen falta tantos Cristos. Lo que hace falta es que los alumnos estén dispuestos a aprender. Estamos en la escuela pero sin ganas de estudiar. Entonces, por más que vengan los maestros más elevados, eso no nos va a cambiar, porque no es el maestro que nos cambia. Volvemos a esto. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Si no están preparándose para discípulos,
están tratando de ver si encuentran la manera de poder evitar tener que estudiar tanto y aplicarse y hacer tareas para mágicamente en una meditación despertar la conciencia. La conciencia despierta constantemente, la conciencia se enriquece constantemente. Cada vez que me doy cuenta de que puedo hacer mejor algo que cotidianamente hago, la conciencia va creciendo, porque aprendí a que puedo mejorar lo que estoy haciendo, puedo dar más de mí, puedo dar mejor, puedo llegar mejor a los demás, puedo beneficiar más a los otros, puedo beneficiar a los otros con lo que hago, no tan solo estar pensando a mí. Todo esto ayuda a ir creciendo la conciencia. Pero la conciencia no es solo lo que está relacionado con el plano espiritual y todo ese tema esotérico. La conciencia está relacionada con la relación entre las personas en la calle, en el diario vivir. Y porque somos espíritus que tenemos que compartir un mundo, un reino, ¿no? En medio de una naturaleza, la cual nos necesita y es muy fuerte, pero a la vez es muy frágil. Y tenemos que saber comportarnos en medio de todo esto. Ese Cristo está dentro de cada uno de nosotros y es el espíritu de cada uno de nosotros, es un hijo de Dios. Es decir, el Cristo es el hijo de Dios, es el amor. Entonces, ¿qué pasa? En la vida de muchas personas aún no ha nacido, porque no viven entregados a ese amor. Ese amor no es su maestro, no es el que les enseña, el que los corrige, el que les ayuda a rectificarse. Aquel que les habla a la conciencia y aquel al que escuchan, porque no se preparan como discípulos, ponen condiciones y están buscando, hoy que hay tanta libertad para buscar y tanta libertad de expresión, están buscando encontrar aquello que les haga sentirse bien. Entonces, acá está, esta es la persona que yo estaba buscando, lo que dice me agrada, y ahí me quedo tranquilo escuchando y cierro los ojos ante lo que dice porque me conmueve y me llega. Ahora, una cosa es lo que yo buscaba, como hoy decía, de los frutos, el fruto que a mí me gusta, y otra cosa es el que necesito. Entonces, tenemos que saber distinguir, no es una cosa u otra, es todo. Es decir, hay cosas que necesito y hay cosas que me gustan, y tengo que reconocer la diferencia que hay entre ambas, y tengo que ver cómo me ordeno y me organizo. Entonces, el discípulo es el Cristo interno, es decir, ese amor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros es el que se va convirtiendo en discípulo, hasta el momento en el que en verdad está preparado para emprender ese camino de discipulado, y es cuando el maestro aparece. Y como estaba diciendo hace un momento, claro, no es precisamente que sea una persona, son problemas, son situaciones que se presentan, son cosas en la vida de cada uno de nosotros que tenemos que resolver. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿A qué acudimos? ¿Lo queremos hacer rápido, fácil, y entonces no nos interesa el cómo, sino los resultados? ¿O vamos a estar analizando y observando que lo que estamos haciendo nos puede conducir a tal vez al resultado que buscamos, pero el camino que transitamos no es el del amor? Entonces, Ahora, sí. perdón, es medio macabro. Por un lado, a ver, nosotros arrancamos en un sistema mal planteado, donde todo nos distrae de ir por el lado en que estás planteando, por ir por el lado del amor, del respeto, del autoconocimiento, del desarrollo personal. Y encima ahora nos encontramos que por el lado del amor, del autoconocimiento, del desarrollo y del actuar bien, tenemos falsos profetas, falsos maestros, falsos gurús, no importa. Y en definitiva, en un punto también es la misma naturaleza del ser la que en un momento va a ser un golpe determinadamente, con determinada fuerza como para que la persona empiece a arrancar o a entender o a despertarse o a activar este camino que encima es personal. Es como, es un esquema bastante complejo, me parece, porque de hecho la frustración humana común pasa por ese lado, de decir, bueno, sí, yo quiero iluminarme, yo quiero actuar de buena manera, yo quiero crecer, quiero trascender los problemas, vivir los dolores para poder trascendernos y no repetirlos.
y no tengo dónde apoyarme, porque ni siquiera sé o sea, sé también que lo que el otro dice no es más que algo relativo, que sí me puede servir. De hecho, gente que uno siente o sabe que es un falso gurú o un falso maestro, muchas veces dicen cosas que sí sirven contextualizadas correctamente. Pero digo, es una maraña de confusión, porque hasta en el camino que uno piensa que va a liberar o a aclarar o a iluminar, también tengo más confusión. Entonces vivo preocupándome y pensando por dónde es que voy a ver, por dónde voy a empezar, por dónde voy a empezar, y ni siquiera es por donde pensé que era, es como, bueno, está solamente adentro mío y un día me va a caer un macetazo en la cabeza y voy a entender todo, o me voy a ir al astral y se va todo a la miércoles. Entonces, Puede ser. Ahora, lo que vos estás diciendo es, para mí, es como, eh, si vos fueses, yo ya lo he dicho esto, si vos fueses al mercado y cuando llegás al mercado ves 2 millones de productos y no te decidís por cuál tomar, porque uno parece mejor que el otro. Si vos te guías por lo que el producto dice de sí mismo en el envoltorio, te vende cada cosa que depende cómo está redactado, termina comprándote él a vos, ¿no? Ahora, eh, fíjate cómo todo esto va a ser que cuánto tiempo vas a estar dentro del mercado para decidir qué adquirir, qué buscar. ¿En algún momento te planteaste si en verdad necesitas algo de todo eso? ¿O simplemente te estás dejando llevar por lo que el producto dice de sí mismo? Ahora, yo digo, si uno sale a la vida, si uno tiene necesidades, si uno siente que un maestro le podría ser útil en la vida para guiarle, uno tiene que estar primeramente al tanto en su interior, siendo sincero con uno mismo, de qué es lo que uno necesita y qué es lo que yo le preguntaría, le pediría o esperaría del maestro. Porque si uno siente que necesita maestro y va a creer que maestro es aquel que se dice maestro a sí mismo, ¿no? Es en donde ahí se van a crear muchas confusiones, ¿no? Entonces, estamos en una escuela, en la escuela hay aulas. Si cada uno de nosotros nos ubicamos en el aula que nos corresponde, ahí estará la enseñanza que estamos en condiciones de asimilar. Si nosotros estamos en el aula que estamos y en la que tenemos que estar, pero nos parece que el que está 5 aulas por encima de la nuestra está viviendo mejor la vida y vemos que de hecho le resulta, parece las cosas más fáciles, ha obtenido más resultados, ha tenido cosechas, cosas que yo todavía estoy hablando de sembrar, y eso me habla de un esfuerzo y de un tiempo para llegar a tener una cosecha. Yo quisiera estar ahí. Ahora, él no está ahí injustamente. Él llegó ahí atravesando esto que me toca atravesar a mí. Es decir, estuvo en algún momento sembrando, estuvo entendiendo el valor de esto para poder llegar, llegado el tiempo, a poder cosechar. Entonces, no se trata de salirnos del lugar en el que estamos buscando esas magias que nos confunden. Porque fíjate vos que esto que estabas hablando, maestros, gurús, profetas, no sé, extraterrestres encarnados, Jesuses, hay montones por todos lados que van apareciendo en las noticias ahí, y todo lo que se forma alrededor. Eso nos va a cambiar a nosotros, insisto, ¿no? ¿Será que si tenemos un mejor maestro entenderemos más? ¿O será que es nuestro entendimiento limitado o selectivo el cual hace que no entendamos del maestro que nos ha tocado en la vida? Entonces, para poder llegar a ganarse un maestro, por decir así, personalizado, personal, es decir, como mucha gente busca, ¿no? Tener el maestro al que tengo el Un teléfono. coaching, un Claro, maestro exacto. Sí, le llamo, le pregunto y me responde. Para poder llegar a ganarse eso, si es que eso es posible, obviamente que tiene que haber un merecimiento por parte de uno. Y ustedes piensan que el maestro le va a brindar esa atención personalizada a alguien que va al mercado y se pierde ahí por horas viendo tantas cosas que le tientan y no se decide por ninguna, y en realidad no está evaluando todavía él
qué es lo que necesito o no. Lo que está evaluando es que tiene en el bolsillo. Entonces, está viendo que lo que tiene en el bolsillo no le alcanza para comprarse eso, pero no está entendiendo si eso en verdad le sirve, le es útil o no. Es decir, todavía está muy aferrado a las cosas materiales, y de esa manera uno ve solo una parte de la vida, ¿no? Entonces, si hay de todo en la viña del Señor, como bien dice el dicho, es porque entre todos necesitan de todo, pero no porque hay de todo, tiene que haber esa confusión que se puede generar en la vida de las personas. La confusión hay que entender que no debe ser que hay tantos que no sé cuál elegir, sino que la confusión está en que no sé qué es lo que necesito, porque es la única manera en la que puedo saber a dónde dirigirme. Y aún así puedo errar, porque puede ser que escuche una persona que lo que está diciendo me suena muy coherente, pero en algún momento también me doy cuenta que no, mucho de lo que está diciendo no está alineado con lo que yo entiendo. Y entonces puede que tome cierta distancia. Pero lo confuso está en que muchos alumnos no solo no están en el aula que le corresponde estar para que la enseñanza que llega a su vida sea fácil de asimilar, ¿no? Si estoy en segundo grado, lo que dicen en segundo grado es lo que en segundo grado puedo entender. Si yo estoy en segundo grado o debo estar, pero me fui a séptimo porque ahí me parece que lo que dicen es mejor, no entiendo nada, porque no estoy en condición, no, me cuesta ponerlo en práctica, no lo sé valorar, no entiendo cómo hacerlo, porque me falta mucho aprendizaje. Ahora, el problema está en que esto de tantos profetas falsos, reales, gurú y todos estos títulos que nos podemos poner, ¿no? Autoproclamar ser, están en el recreo, donde se encuentran todos, desde el jardín de infante hasta los terciarios, de todo hay ahí. Entonces, la persona que tiene ya ciertas bases en donde sabe, acá voy a construir, y tiene esa solidez, insisto, para mí, la roca sólida es el amor. Si uno construye en bases de amor, ¿no? Si uno quiere construir una morada de amor, ¿qué materiales va a buscar si no son los amorosos? Entonces, si yo me acerco a alguien que habla de amor, pero no me ayuda a poder distinguir cómo crear, cómo obtener todo esto, porque en los discursos de muchas de estas personas está la palabra amor, y que se repite en todas las oraciones, pero en definitiva, ¿cómo lo alcanzo? Es lo que a lo mejor está faltando en la expresión de muchos de todos estos que hablan de las magias, ¿no? A ver, no nos vamos a poner a detallar todo esto porque es el mundo y su evolución y nos va a llevar mucho tiempo, pero digo, lo que quiero decir, los que tenemos que estar atentos somos nosotros, ¿sí? Y dónde estamos y cómo salimos a la vida, porque dependiendo de esto deja de ser tan confuso. Si estamos dentro del aula prestando atención a todo aquello que estamos en condiciones de asimilar, a todo lo que reconocemos que necesitamos y solo tomamos lo que necesitamos, no hay tanta confusión. Ahora, si andamos por la vida sin saber qué necesitamos, qué nos puede ser útil y salimos a la calle a buscarlo, vamos a ver vidrieras a lo largo de nuestro caminar que muchas nos tentarán con oferta, nos darán 2 por 1, y nos parece que estamos haciendo un negocio, pero en realidad lo necesito y tengo que invertirle tiempo, invertir energía, invertir materia en todo esto. Y sí, algo muy importante, pero muy importante para el desarrollo del Cristo interno, es ir aprendiendo a ser justos. Y difícilmente uno pueda ser justo en la vida si uno no es justo con uno mismo, si uno no es sincero con uno mismo. Cuando uno está viendo de uno solo lo que a uno le conviene ver y no ve todo lo que hay para ver, uno no es justo con uno mismo. Y si uno no es justo con uno mismo, no conoce la justicia. Y si uno no conoce la justicia y sale a la calle, uno no puede ver de manera justa lo que hay. Le cuesta distinguir lo que es justo y lo que no, porque uno no lo puede ver en uno mismo, ¿no?
Entonces, todo empieza porque vinimos a este mundo a superar nuestras limitaciones, pero para superar las limitaciones hay que conocerlas. Para conocer las limitaciones hay que aceptar que tenemos. Entonces, tenemos limitaciones, a la vez como también tenemos capacidades, tenemos fuerzas. Bueno, acudamos a esa fuerza para superar las limitaciones, pero siempre siguiendo el camino del amor en todo esto. Entonces, si yo tengo ese cimiento que es de amor, todos los materiales que busque y utilice para construir sobre ellos tienen que ser de amor. Entonces, los materiales no los entregan los maestros. Los maestros comparten tal vez qué actitud hay que tener en la vida para poder llegar a encontrar esos materiales y cómo darles el mejor uso posible. Pero ellos no nos construyen la casa a nosotros, ellos no nos pueden asegurar una entrada al cielo, porque todo eso depende de nosotros. Digo esto porque atentos, muy importante todo esto que estamos hablando porque justamente a través de las redes hoy hay la posibilidad de expresar y de liberar todo lo que uno tiene para expresar y eso genera confusión en las personas que no tienen esa claridad de ver qué es lo justo, ¿no? Yo creo que comenté ya anteriormente, lo he dicho muchas veces por muchos medios, pero eh, como se dice y se entiende, y es así, en los cielos hay una gran mesa colmada de, digamos, como un banquete colmado de alimentos, pero solamente son invitados a formar parte de ese banquete los justos. ¿Por qué los justos? ¿Y quiénes son los justos? Aquellos que saben distinguir en esa mesa qué es lo suyo, y solo eso irán a tomar. Porque ustedes fíjense que si uno le habla a las personas de que está invitado a un banquete en donde hay de todo, lo primero que piensan, todo lo que voy a comer. Y así es la vida de las personas, todo lo que cargamos y todo lo que llevamos, que luego nos empacha, nos enferma, nos confunde, nos genera dolor. Y cuando nos genera dolor, ¿no? Porque terminamos de comernos de todo y sentimos dolor y no sabemos qué nos cayó mal. Es que todo nos cayó mal, porque nada era de lo que en verdad necesitábamos. No nos cayó mal la propia decisión que tomamos de ir ahí sin poner un freno, sin cordura, sin orden, sin conciencia. Entonces, son las cosas que tenemos que ir comprendiendo en la vida, que hay que ser justos con uno mismo para poder empezar a distinguir qué está bien y qué está mal y ver hacia dónde nos volcamos. Nos acostumbramos a convivir con lo bueno y lo malo. Me acostumbré a aceptar que soy una persona amorosa en determinado momento, eso está en mi naturaleza, como en otros momentos exploto. Y me voy en contra de algunas personas, o inclusive a veces en contra de unas personas que hace un rato estaba amando, y ahora de repente lo que hizo no se lo perdono. Entonces, ¿cómo cambia eso? Y digo, bueno, discúlpame, lo que pasa es que perdí el control un momento. Pero no es discúlpame, espérate, es algo que hay que ver, es un problema. Esas cosas las tenemos que ver en nuestro interior, ¿no? Yo digo que todos, sin ir a una facultad, tenemos que estudiar psicología, es decir, conocer nuestra psique, ¿no? Es decir, lo que hay, lo intrincado de todo esto. Tenemos que estar viendo que hay un ego que tiene deseos y que hay un espíritu que tiene necesidad y saber distinguir la diferencia que hay entre una cosa y otra. Entonces, el ego no es malo. Lo malo es la actitud nuestra de vivir solo para el ego y olvidarnos del espíritu. Entonces, eso es lamentablemente lo más común, porque nos vamos a acordar del Espíritu o nos vamos a acordar de Dios en el momento de mayor desesperación, cuando hicimos materialmente todo lo que podíamos hacer y hasta lo que no debíamos. Entonces fuimos a la medicina y no nos funcionó. Fuimos al Mano Santa y no funcionó. Y terminamos yendo a la iglesia, al templo, a ver si así lo último queda. Es decir, buscamos desesperadamente salidas, pero como siempre huyéndole al trabajo. Entonces, por más que esté pensando en el recreo, ¿cómo puedo hacer para que me quede la enseñanza que me da el maestro dentro del aula?
y le pregunte a los demás compañeros, que algunos se creen y juegan, porque en el recreo es para jugar, ¿no? Están jugando a que son profetas y gurús y que, por más que le pregunte a ellos, también son alumnos que tienen sus confusiones, que tienen sus creencias, que a lo mejor en algún momento canalizaron algo y ellos interpretaron esa canalización de una manera. ¿Ustedes vieron que quien recuerda la vida pasada fue un personaje? Nadie en la vida pasada fue alguien que trabajaba en una vida normal. Todos fueron santos, seres especiales. Entonces, claro, pero digo, no, venimos de ser personas que tal vez sí nos tocó en algún momento, si hemos estado comprometidos con la enseñanza, de tener a lo mejor algún papel que en la historia ha servido o sirve de referencia para muchos que hoy están buscando tener un camino dentro de la luz. Pero obviamente que son los menos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Y por qué se confunden? Digo, puede no tener que ver aparentemente directamente con la pregunta, pero tiene que ver. Hay muchas personas que esgrimen tener títulos porque lo que tienen para brindar no es de gran valor y lo quieren volver valioso anteponiendo el título a lo que van a dar. Entonces, les gusta, ¿no? Yo fui San Expedito en una vida pasada. Entonces, a partir de ahí, lo que diga es una orden y tiene que ser resolutivo, San Expedito. Ahora, no, es lo que estoy diciendo, es la verdad. La verdad es la luz, es decir, cuando la luz se enciende, se ven las cosas como son y se ve todo lo que hay. No es verdad o mentira, es lo que hay. Puede que me agrade, puede que no me agrade, puede que lo entienda, puede que no lo entienda, pero es lo que hay. Si quiero entenderlo, tengo que estudiarlo. Entonces estamos en la vida tratando de entender y para eso hay que estudiar y no hay que estar buscando las magias para evitar estudiar, para entender. Nadie despierta conciencia por más que se ponga dentro del ARRAN de uno que se dice maestro. Y así sea maestro, es decir, él no va a estar formando un ARRAN con cantidad de personas alrededor, siempre está tratando de llamar la atención a estos personajes. Un maestro de verdad no está queriendo hacer eso, porque cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, y el maestro no deja de ser maestro, se presente o no, y las personas en la medida que se comprometen y empiezan a tomar con seriedad las enseñanzas, son las que esa actitud los acerca al maestro. Y entonces se van acercando a él. Y el maestro le puede confiar conocimientos a aquella persona que comprende el valor de ese conocimiento y que lo va a comprender cada vez más en la medida que lo lleve a la práctica. Entonces, hay confusión en la calle, hay mucho para elegir, hay de todo para todos, hay de todo en la viña del Señor. Claro, pero no porque hay de todo, eso tiene que generar confusión en mí. Deja de haber esa confusión cuando yo salgo a la calle sabiendo qué es lo que necesito. Primeramente, sabiendo cómo me tengo que comportar, qué actitud tengo que tener. Si yo ando en el sendero del amor, no me va a interesar lo que no esté alineado con el amor. Si yo ando en el sendero del amor, no caigo detrás de cada palabra amor que se pronuncia por ahí de una manera muy, muy liviana, ¿no? Porque simplemente es una palabra. Son los hechos lo que importa. Entonces, yo los hechos que puedo modificar y sobre los que tengo que trabajar son los de mi propia persona. No puedo cambiar los hechos de los demás. Y si yo quiero sumar fuerza con otras personas, voy a ver si estamos alineados en una conducta, en un accionar, porque si no, guardo cierta distancia. No es que me alejo, le doy la espalda, pero si estoy con una persona que habla de amor pero no lo pone en práctica, entonces al menos tomo cierta distancia para observar desde distancia lo que está sucediendo, para participar, para tratar de sumar, aportando lo que tengo, viendo también que me puede servir para seguir creciendo, para poder tener más para dar, pero siempre guardando esas distancias que hay que guardar, ¿no? Si nosotros salimos como alumnos en esta escuela al recreo,
¿con quién nos vamos a relacionar mejor para los juegos? ¿Con los que son de nuestra misma edad? ¿Con los que están dentro de nuestra aula? ¿Son con los que más compartimos? Si estamos en cuarto grado, difícil que salgamos al recreo a jugar con los de jardín de infantes. Nos va a gustar, más vale pensando que nos sentimos más grandes, jugar con los de séptimo grado. Pero en definitiva una cosa es jugar a que somos, a que soy, a que cuando crezca, hablar de lo que quiero, que un día alcanzaré y todas esas cosas que soñamos, nos gusta, pero otra cosa es, más allá de hablar, la realidad. Y la realidad es que puedo soñar con un día ser adulto y ser responsable y tener luz y administrar y poder servir. Bueno, pero hoy no tengo mucho para dar. No puedo cubrir las necesidades de todos, entonces me sé limitado. Y como me sé limitado y quiero trascender esas limitaciones, tengo que interesarme por buscar aquello que dé valor para todos, no solamente para mí. Entonces, todo lo que busco en la vida es para compartir, porque nada en la vida es mío. Entonces, nada de lo que busquemos en este mundo material nos vamos a llevar, ni siquiera el propio cuerpo, que muchas personas creen ser ese cuerpo, ¿no? Es decir, ni eso nos llevamos. Entonces, insisto, lo único que nos llevamos es todo lo que damos. Es decir, todo lo que con amor brindamos y compartimos, eso nos vamos a llevar, porque eso es lo valioso en la vida eterna, ¿no? La compasión, la entrega, el servicio, el entender que somos parte de todo este universo, pero que no es el universo que está al servicio nuestro, ¿no? Estoy como en la escuela que levanto la mano, porque no te quiero interrumpir, pero me vienen preguntas, ¿no? Mientras vas hablando. Viste que la otra vez también nos habían hecho preguntas sobre esto del dar y recibir, porque con esto de que siempre tenemos que dar, es como que somos una fuente inagotable de dar y llega un momento que nadie te da nada y vos todo el día estás para afuera dando. ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso tenemos que encontrar el equilibrio nosotros, porque imagínate vos, si vos sos una persona que está dispuesta a dar constantemente y salís a la calle, vos sabés, sos una persona inteligente, podés reconocer que hay mucha gente que tiene necesidad de recibir. Entonces, no podés estar alimentando esa dependencia de la persona y esa debilidad de no estar esforzándose por conseguir lo que necesita. Es decir, yo trabajo mi tierra y tengo cosecha, y lo que estoy cosechando va mucho más allá o es más abundante que lo que necesito. Entonces, tengo mucho para compartir. Pero cuando yo estoy compartiéndole a alguien que no está dispuesto a trabajar su tierra, yo puede que le ayude a saciar su apetito, pero también a veces cuando eso se vuelve un hábito en el cual cada vez que necesita me pide y yo estoy dispuesto a dar, estoy alimentando su pereza, su desidia, ¿no? Entonces, no es solo darle el alimento, sino también el ayudarle a que entiendan. Ahora, no porque vos intentes ayudarle a que entienda que tiene que trabajar, es que van a entender que tiene que trabajar. Entonces, si lo que vos estás dando es fruto de tu esfuerzo, vos sos la administradora. Entonces vos sos la que tenés que poner límites. No pensar que el trabajo está en dar siempre, como que sin seleccionar a quién, ¿no? Sí. Te cuento una cosa personal que la veo en mis terapias y debe ser porque es mi espejo, ¿no? Pero yo siempre decía, yo no nací para ponerle límite a los demás, porque cada cual sabe cuál es el límite. Yo no voy a tu casa y abro la heladera y te como todo. Entonces, ¿qué espero? Que en mi casa no hagan lo mismo, ¿o no? Para mí la Sí, idea sí. era eso. En realidad, muchas veces estamos como obligados a poner límites, ¿o no? Y es difícil esto de poner límites. ¿Se Sí, ponen límites o no? totalmente. Sí. Y sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que poner límites. Una cosa es poner límites en lo que vos estás brindando y otra cosa es querer imponerle límites al otro en lo que es su vida personal. Entonces, si lo que vos necesitas es algo que yo tengo para dar y vos reconoces que yo lo tengo, yo pongo un orden y lo entrego de una manera medida, ¿no? Es decir, no te voy a dar todo lo que tengo,
te voy a dar de manera medida. O sea, hay que saber administrar todo eso. Porque tomemos esto como, porque es así, ¿no? Como referencia. Si siembro una semillita, que es la que Dios me dio, parece que poco que me dio Dios, es que, ¿por qué necesitaría más? Y desde ahí inicia todo, ¿no? Desde la semillita. Ahora, es trabajo, porque imagínense, si nunca trabajé en la tierra, ¿ustedes le darían a esa persona un camión de semilla si no trabajó nunca la tierra? Entonces, aquel que no tiene conciencia todavía empieza con lo pequeño. Entonces, hay una semilla. Si esa semilla nosotros la sembramos y la acompañamos y fructificó y hoy tenemos 1000 y solo necesitamos 10 para comer, nos sobran una cantidad. Entonces, esa cantidad que nos sobra la podemos compartir. Hay una cantidad que tenemos que reservar para volver a resembrar. Y resembrar ya no va a ser una semilla, porque vamos a trabajar más la tierra para que produzca más y vamos a necesitar más semillas para sembrar. Entonces hay que ir administrando. Si yo no administro y si yo regalo, en un momento no vas a tener para brindarle más nada a nadie, no vas a tener siquiera para tu propio sustento, no vas a tener ni siquiera para poder volver a resembrar. Entonces uno tiene que administrar todo esto. Y fíjense todo esto que estamos hablando, ¿de qué se trata? De ser justos. Entonces, claro, una Pero, persona que llega a casa y me pide que tiene hambre, normalmente vacío la heladera y le doy todo lo que tengo. Eso es ser bueno. Una persona justa le da lo que en ese momento le puede dar o le debe dar, si lo entiende, porque también tenés tu familia, tenés tu vida y lo tenés por tu trabajo y tenés tus reservas y tenés tu orden. Entonces, no vas a dejar de comer por darle a esa persona. Una madre que le está dando el pecho a la criatura porque si no es por el pecho, la criatura se morirá de hambre, no vive solo para darle pecho a la criatura, también se tiene que alimentar. Entonces, hay que ser justo, no es todo para el otro y uno, perdón, se desentiende y se olvida de sí mismo, sino que uno tiene que atender sus necesidades. viste que el otro día vos decías esto también de tirar margaritas a los chanchos o de que tampoco le abrías la puerta de tu casa a todo el mundo. Y yo pensaba, eso es parte de la evolución de cada uno, porque calculo yo, ¿no? Porque a mí me pasaba que yo siempre le abrí la puerta de mi casa a todo el mundo, se ha quedado gente a vivir en mi casa, todo el mundo viene a mi casa. Ahora porque me mudé acá en España, pero ya estoy trayendo gente de nuevo. Y es como que uno naturalmente da todo lo que tiene, abre la puerta de la casa o no. Tenemos que aprender a no hacer eso, a ser No, medidos, a no, poner... no, tenemos que aprender a obrar con equilibrio, no es no hacer, es hacer lo que justamente corresponde hacer. No todo el que llega pidiendo, en verdad, si vamos a ser justos, merece recibir, porque algunos en verdad la vieron difícil en su vida para poder llegar a tener lo básico indispensable. Pero hay otros que no se esforzaron por tener y tuvieron la oportunidad y la posibilidad, ¿no? Entonces, uno tiene que ir aprendiendo a distinguir esto y ver cómo administra. Siempre dar, siempre estar dispuesto a dar, pero no de tal manera que lleve a creer a la persona que no tiene que esforzarse para conseguir esto. Si yo te doy algo que es el fruto de mi esfuerzo, no te voy a sacar a la luz del esfuerzo que tuve que hacer para que vos valores más lo que te estoy dando, porque eso es mi esfuerzo, pero sí quisiera que sepas que hay que esforzarse para tener esto, porque yo creo que te ayudaría más si mientras te doy el fruto que coseché, te hablo de toda la labor que hubo que llevar adelante para poder obtener ese fruto, te puedo asegurar que espiritualmente te sirve más todo lo que te pueda compartir de experiencia que el fruto en sí. El fruto va a alimentar el cuerpo tal vez así es su apetito, pero el espíritu seguirá siendo ignorante si no sabe cómo conseguir ese fruto por propio esfuerzo. Porque yo no voy a estar siempre acá para darle ese fruto, ¿no? Entonces, lo que vos estés haciendo es, mientras puedas darle de todo a todos, no hay que irse a los extremos, sino que hay que saber medir, hay que saber regular. Ahora, para eso
parece que entramos en el terreno de una persona que muchos juzgarán malvada, en donde mira todo lo que tiene y lo poco que me da, ¿no? Dirán desde el otro lado. Bueno, pero es que todo lo que tiene, si lo hizo trabajando, es suyo. Y él es el dueño de administrar lo que él tiene como él lo entiende. Entonces, yo tengo que saber administrar lo que tengo que brindarlo al otro en la medida que lo necesita y en la medida que necesita. Es decir, un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Un maestro tiene muchas enseñanzas, pero primero está mirando en condiciones de aprender qué y cuánto, y eso es lo que le entregará. Entonces, claro, eso es más desafiante, ¿no? Tener que ponerse a hacer ese análisis, porque uno dice, ¿quién es uno para juzgar? Bueno, pero no se trata de juzgar al otro, es juzgar la situación. Es decir, yo tengo que administrar. Lo que vos estás dando, te lo has ganado vos te esforzaste para tenerlo. Entonces vos tenés que administrar lo que estás brindando. Si te has equivocado, y es muy probable que nos equivoquemos, porque nadie nace sabiendo y nadie, porque tan solo intelectualmente comprende cómo es el mecanismo, de entrada sale haciéndolo bien, ¿no? Pero lo importante es que siempre la fuente de inspiración sea el amor. Y el amor no regala todo, insisto, no se les puede dar todo, porque después que tengo yo para dar, ¿no? Entonces, hay un principio del ego que hay que sostener. Yo uso como referencia o relación a esto algo que habremos visto en los aviones, cuando nos preparan para todo lo que puede llegar a pasar si en el vuelo pasa algo, nos dicen, si se descomprime la cabina, van a caer las máscaras automáticamente y entonces, ¿qué te dice? Lo primero que tenés que hacer, si tenés un ser querido, es ponerte la máscara a vos, no al ser querido. Porque si vos no te pones primero la máscara y te asegurás de tener el oxígeno que te va a poder dar la posibilidad de reaccionar y de hacer algo por el otro, no vas a poder. Entonces, si vos no tenés oxígeno, probablemente no llegues a ayudar al otro. Esto es un poco el principio del ego. Uno tiene que atender sus propias necesidades, no es lo mismo que atender los caprichos, ¿no? Atender las necesidades, saber distinguir caprichos de necesidad, saber distinguir la necesidad del ego a vivir sometidos a los antojos del ego, hay que saber diferenciar, hay que poner orden. Es decir, ese orden tiene que ser primero en la vida de uno, para saber luego también salir ordenadamente a la vida de los demás tratando de ayudar y de asistir. Yo no atiendo el hambre de los demás solo dándole un sándwich, sino que también hablándole de lo que cuesta conseguirlo, hacerlo, llegar a tenerlo, adquirirlo. Entonces, un trabajo. Yo no le puedo ofrecer trabajos a todos, ¿no? Hay gente que dice, pasó alguien pidiendo por mi casa y le dije, hay el pasto para cortar, yo le puedo dar de comer y dar un dinero. Y mucha gente dice, no, está pidiendo nomás, no trabajo. Bueno, claro, pero así sea, yo no le puedo dar trabajo a todos tampoco. No tengo fábrica de billetes para poder atender. Y aparte no pasa por ahí, ¿no? Sino que hay que saber valorar el trabajo, hay que agradecerlo. Es complicada la sociedad. Las personas se fortalecen cuando se dan cuenta de que pueden ganarse su propio dinero y hacer lo que quieren, porque si también está siempre dependiendo de lo poco que le dan, es como que nunca se sienten que son capaces de generarlo ellos mismos, y somos todos iguales, todos somos capaces de generar lo que necesitamos. Pero todo el tiempo Claro. estamos con el mandato de que hay que estar pidiendo afuera y que alguien más va a resolver las cosas, ya sea un Estado, sea un padre, una madre, un algo, y no nos hacemos cargo de que depende absolutamente de cada uno de nosotros. Sí. Claro, pero Sobre todo perdón, los hombres sobre todo vienen mucho con conflictos de columna, que tiene que ver mucho con ser el pilar de familia. Cuando una familia por ahí ya son 5 personas que ya son adultos y dependen de un solo hombre que trabaja para todos. Es terrible. sí.
Bueno, eso es algo que es como hereditario en la sociedad, ¿no? Es algo que tomamos como que se acostumbra a que así tiene que ser. Y entonces, Mujer, perdón. Hombre o mujer que trabaja para todos, para que claro, no sí, haya sí, conflicto. está bien, por Una la duda, persona. sí. Antiguamente trabajaba el hombre y la esposa se quedaba en la casa. Por eso lo digo Sí, porque sí, la sí. mayoría Y de hoy las cosas trabajan los dos y Sí, tampoco les sirve para nada. sí. no, pero Eh, antiguamente era así. Yo pienso, por ejemplo, mi papá falleció a los 65 años, trabajaba de los 12 y vivió para trabajar. Y cuando fue un momento que cerró YPF, cuando lo hicieron privado, privatizaron YPF, que él fue por retiro voluntario, se tuvo que ir, y había amigos de mi papá que se suicidaron porque se quedaron sin el trabajo. Entonces, es una carga tan grande que recién ahora estamos pudiendo verla, y que es feo también que una persona tenga que vivir toda una vida con esa carga, ¿no es cierto? Cuando sí, todos somos aparte, capaces de generar. tom- tomando un poquito esto que estás contando sobre este caso de tu padre o lo que pones de ejemplo, pero vos imagínate que esa persona que estuvo trabajando durante tantos años en una empresa que de repente decide llamar a retiro voluntario porque no quiere correr a las personas ellos, hacérselo responsable, es una persona que hasta ese momento no solamente estuvo trabajando ahí, también estuvo construyendo sueños, estuvo proyectándose y trabajando para darle forma a un futuro en donde sabía que sus fuerzas iban a ir mermando, y entonces iban a tener la necesidad de tomarse las cosas con más calma y tiempo y quería tener asegurado ese porvenir medianamente tranquilo. Entonces, no solamente perdió el trabajo, perdió y le cortaron los sueños. Es Tiene su decir, ¿cómo, vida. yo no estoy justificando que alguien quiera suicidarse, pero quiero decir, ¿cómo alguien puede, o sea, cómo se puede evitar que algunas personas no lleguen a pensar en terminar con su vida porque su vida terminó para algunas personas, porque se les terminó el trabajo y todo ese sueño que tenían ya no se puede cumplir, por el cual trabajaron a lo mejor 30 años, o más, o no tanto, pero en definitiva se cortó y se terminó ahí. Entonces, podemos entender que algunos se suicidaron, pero también, seamos sinceros, a mí me parece que esto es tener una mirada más justa. Hubo una compañía, hubo un gobierno, hubo decisiones que se tomaron desde los lugares empresariales y comerciales que estimularon a que eso suceda. Ay, estamos de nuevo. Volvamos Hemos a temas más volvido. espirituales, Daniel. Así no se nos corta. No, no está bien. Bueno, Eh, otra pregunta. O no sé, la reflexión de Fede que sí, estabas está, haciendo. No, ya está, ya no, está, ya está. no, pero está bien, vamos a hacer, a más o menos, no cerrarla, porque cerrar no vamos a cerrar nunca nada, siempre quedan tantas cosas pendientes, pero sobre todo lo que se trata es de que tendríamos que vivir con más amor cada uno de nosotros haciendo lo que hacemos, y no tan solo estar haciendo en función de lo que vamos a obtener. Por eso es que un trabajador trabaja por su salario y porque tiene que tal vez mantener su familia y sostener su vida. Pero un empresario también tiene eso, más que tener que sostener todas las personas que están afectadas a su empresa. Pero en algún momento también la vida de ese empresario es distinta a la vida del trabajador, porque mientras el trabajador está viendo que a ver si puede a fin de año o en las vacaciones tomarse una semana, el empresario se puede ir con frecuencia, tiene yate, un avión privado, no sé, las cosas que se pueden tener, o no, tienen otras condiciones, y entonces desde ahí a veces uno pierde un poco de vista lo individual y lo personal, porque ya está muy lejos de la vida de uno, de vivir con lo básico, lo mínimo indispensable o de una manera ajustada, ¿no? Entonces las decisiones que se toman a veces son muy frías. A ver, perdón, yo estoy hablando, yo formé parte y formé y ayudé a formar varias empresas, empresas con éxitos. Entonces sé un poquito de esto de la frialdad y de cómo se maneja y del empleado y de lo que uno le dice al empleado
y de lo que en verdad uno piensa del empleado, montones de cosas así. Y sé de lo difícil que es hacer las cosas bien en el mundo empresarial, porque todo está organizado para que no sea así. Si vos querés avanzar haciendo las cosas bien, encontrás cantidad de trabas para poder seguir adelante, porque no están acostumbrados a hacer eso. Y el que trabaja está pensando que el dinero es el objetivo, y entonces pierden de vista lo que se maneja. Pero bueno, no importa, no nos vamos a Pero, cargar porque no. perdón, ahí viéndolo desde el otro lado, también ese tipo que tiene un yate y un helicóptero es porque tiene 5.000 tipos abajo que están trabajando para que él tenga ese yate y ese helicóptero, y que seguramente se están quejando de que el tipo tiene mucho más que uno, Sí. pero nadie se corre de ese lugar de seguir siendo servil a eso que uno cree que está mal. Porque en definitiva el tipo que tiene un yate, obviamente, saquemos de lado la corrupción, el robo, toda la parte nociva, digamos, la trampa oscura. El tipo que se la ganó en buena ley tiene todo su derecho a gastarla en lo que quiere, en lo que sea, y más, ¿por qué yo me voy a estar quejando si yo estoy alimentando a ese tipo? Yo trabajé para empresas enormes y cuando me di cuenta que le estaba dando de comer a esto, busqué otra forma de vida, busqué otra forma de hacerlo, y no significa que yo tenga resuelto absolutamente nada. Simplemente que me tengo que hacer cargo y tener la coherencia de que si para mí esto no va, me tengo que correr, sin esperar que me den nada a cambio, sin esperar nada. Simplemente dejar de alimentar, de regar esa planta que para mí no va. Sí, de todas maneras, era lo que yo quería ir hoy en sí. Si uno hace con amor lo que está haciendo, uno agradece lo que obtiene. Ahora, ¿qué hace el que administra lo que uno produce, que sería el jefe? Eso ya no está en las manos de uno. A ver, si el jefe, no sé, es narco, bueno, entonces dice, espérate, ¿para quién estás trabajando y a quién favorecer? Pero si es alguien que tiene una empresa en la cual, como decís vos, tiene 5.000 empleados y le paga su sueldo a los 5.000 empleados, y los empleados tienen su sueldo y arreglaron con él que iban a cobrar ese sueldo y ese sueldo que están ganando. Está bien, siempre uno quiere tener un poco más y para eso habrá que esforzarse y merecer, pero el que siempre tiene que haber alguien que administre, ¿no? Salvo que se forme una cooperativa, y una cooperativa es un grupo de personas que cooperan, y eso ya no es tan fácil humanamente hablando, que se dé, tiene que haber alguien que lidere, y entonces ese que lidera es el que pone el orden y las reglas, ¿no es cierto? Entonces, claro, el empleado que gana el sueldo que gana, puede querer pretender ganar más, bueno, no es lo que vamos a tratar, sino está ganando su sueldo, es muchísimo más lo que saca comerciando el dueño de la empresa. Entonces, por eso puede tener, es decir, mínimo de los 5.000 empleados, cada uno tiene su sueldo con el cual vive su familia, el empresario normalmente tiene esos 5.000 salarios para él, aparte de los que paga. Por eso es que él puede tener el yate y el helicóptero cuando los demás no saben si van a poder tomarse una semana de vacaciones. Pero justamente como vos estabas diciendo, es así. Si él lo está haciendo en buena ley y está trabajando y lo que produce es algo que atiende las necesidades de la humanidad, entre todos lo tenemos que hacer. Y esto, cuidado, un poco que esa estructura no habrá de cambiar, porque siempre tiene que haber alguien que está en condiciones, siempre habrá alguien que está en mejores condiciones que uno para poder administrar. Y entonces administra por uno lo que a lo mejor uno produce. Entonces, si hay mucha gente trabajando la tierra y se produce mucha acelga, toda esa selga que se produce tiene que llegar a un mercado en donde la gente pueda ir ahí a buscar a aquel que lo necesita. Entonces tiene que haber alguien que organice, que junte, que reúna, que los asista, que los apoye, que los estimule, ¿no? A poder seguir adelante y que organice. Y el que está haciendo eso, de repente, nunca agarró una pala, porque es el que está buscando a lo mejor la selga que cosecharon los otros y la lleva al mercado. Pero eso no quiere decir que no merece tener una ganancia por esto. Pero lo que pasa es que a veces esa negociación lleva un margen mayor de ingresos
menor esfuerzo para poder llegar a obtenerlo que el que tiene el trabajador, que estuvo con la pala durante tantas horas al sol. Y el otro está en una oficina llamando por teléfono. Busquen la mercadería acá y llévenla para allá, y vale tanto, y se le pone. Pero bueno, al margen de esto, nos vamos a Volvemos a ir, si no por Jesús, las ramas. ¡qué extraño! Ajá. Bueno, ¿Qué no, pasa yo con la creo que no. segunda venida de Cristo? Sí, no se fue Jesús, no te preocupes, no, o sea, no se fue de todo esto, porque esto es parte de la vida, ¿viste? A ver, Jesús, ¿qué dijo sobre esto? Es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que pase un camello por el ojo de la cerradura. Bueno, ¿Qué significa? Explícanos eso, ya que lo decís. claro, el rico es aquel que está aferrado en sus ambiciones, en sus apegos, ¿no? En los sueños de querer poseer, no es solamente el que tiene mucho, porque hay personas que puede que materialmente vivan, como hoy nos gusta aquí en Argentina y abunda la indigencia, pero en realidad tiene unos sueños que los llevan a estar volando y a sentirse que por eso está dispuesto a dar la vida, a esforzarse, ¿no? Entonces, rico es aquel que tiene más de lo que necesita y que no sabe administrarlo para bien de todos, es decir, un poquito a eso se refería Jesús. Porque, en definitiva, insisto, hay personas que tienen mucho dinero, mucho más del que pueden necesitar, pero lo saben administrar bien. Y esto que estábamos hablando recién, esos 5.000 empleados alimentan a su familia gracias a que esa persona rica que hace lo que quiere con su dinero, nos paga un sueldo y entonces podemos estar con nuestra familia. Es decir, no es que el rico está mal y no es que todos tenemos que tener la vida de Jesús, porque obviamente eso es algo que lo tiene que entender y decidir cada uno. No cualquiera puede decidir tener una vida en la que va a mendicar, es decir, pidiendo, esperando que le den, y si no le dan, agradece a Dios porque Dios sabe por qué no le dieron. Eh, entonces, bueno, cada uno tenemos que saber tomar esta parte, lo que nos corresponde. Pero yo, para cerrar un poquito lo otro, y ya si nos volcamos más al tema original, igual que debía de ser, lo importante es trabajar con amor ahí en donde estamos, y es siempre el amor presente en nuestro accionar el que nos va a ir guiando de lo que debemos de hacer. Como comentabas vos, Federico, en un momento, decidiste dejar de trabajar para esa multinacional, porque no querías estar participando o colaborando con eso o con alguna de las cosas que se estaba haciendo que vos no querías apoyar. Entonces, está bien, uno lo entendió, pero hubo una comprensión amorosa, o fue un capricho, bueno, eso lo tiene que entender uno, pero digo, trasladándoselo a cada una de las personas, cuando hacemos las cosas con amor, todo lo que está vinculado a ese amor, todo lo que lo potencia, todo lo que lo engrandece, es bienvenido. Todo aquello que de alguna manera lo combata o lo debilite es algo a lo que tenemos que tomar con precaución o mantener cierta distancia o a veces apartarnos, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto venía un poquito por ¿Y lo cuál que fue hablaba. el mensaje que nos dejó Jesús? Viste que fue como trastocado durante muchos años del mensaje original. Acá en España es muy famoso una saga de libros que escribió un hombre que es un periodista, que se llama Caballo de Troya. Son muchos libros. JJ Y, Benítez. J.J. Benítez, sí. Y acá es muy conocido eso, y mucha gente lo lee, y viste, también habla, después se va un poco del tema este que estamos hablando, pero también había el otro día acá una charla con unas chicas amigas, y estábamos en esa discusión, ¿no? En definitiva, ¿cuál es el mensaje de Jesús limpio, digamos? Sin todo lo que después se le fue agregando, cambiando, y llegamos al día de hoy. Primero, que el mensaje de Jesús no va a cambiar el mundo porque haya mucha gente que lo apoya, sino que la verdad es la que va a cambiar el mundo, y el reconocerla y el buscar de cambiar todo aquello que se opone a la verdad o que se sostiene en la ignorancia o desde la ignorancia, desde una creencia. Entonces, ¿qué es lo que trajo Jesús? ¿Cuál es el mensaje? Traer luz, es decir,
buscar de echar claridad sobre muchas de esas cosas que la gente tomaba ciegamente. La gente, por ejemplo, como está escrito, los 10 mandamientos, esa roca en la que Dios escribió esos mandamientos, eso es reverenciado, nadie lo puede tocar, nadie lo puede ver, nadie se puede acercar, es decir, mantenerse alejado de los mandamientos, en definitiva fue la actitud de la humanidad. Entonces Jesús vino a hablar y a decir, nada, esto que hizo en uno como parte de su obra, en un momento, ¿no? Es decir, se había encontrado con una persona que tenía un problema físico y él sanó ese problema físico. No más que se le ocurrió hacerlo un sábado. Y el sábado es el día de Dios en el que no hay que tocar nada. Entonces lo criticaron mucho de estos fanáticos de que ese día no se toca nada, y él les dijo, pero ¿quién de ustedes, si no se les cae una oveja en un pozo el sábado, no la va a sacar de ahí, la va a dejar en el pozo? Dijo, no es lo que yo hice. Una oveja estaba en dolor, en necesidad, en la oscuridad, y ayudé a que saliera. Entonces le dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Digo esto en cuanto a que las estructuras que nosotros tenemos de estar reverenciando la escritura, ¿no? Entonces, no es tanto qué dijo Jesús, sino qué estamos haciendo nosotros con lo que quedó, al menos, ¿no? Eso sí seguro, ténganlo. Que alguien que estuvo durante tantos años predicando, no se le puede resumir en 10 páginas, como está en las escrituras, ¿no? Entonces, es mucho más lo que dijo, es mucho más lo que habló, es mucho más lo que hizo, pero más allá de todo esto es qué estamos entendiendo. No es, no es que va a cambiar nuestra vida conocer lo que ignoramos y lo que nos ocultan. Lo que va a cambiar nuestra vida es llevar a la práctica lo que entendemos. Entonces, no es preocuparse por lo que nos está faltando saber y nos oculta. Más vale preguntémonos, ¿qué estamos haciendo con lo que sabemos? Por lo pronto, por tomar algo, ¿no? Amaos los unos a los otros. ¿Necesitamos algo más? Aparte de eso, necesitamos discursos y saber qué estuvo haciendo durante tantos años, si en verdad resucitó muerto o no. Es decir, amaos los unos a los otros. ¿Hemos podido? ¿Lo conseguimos? ¿Conocemos? ¿Cuántos cristianos conocemos que hacen eso? Entonces, uno se define cristiano porque profesa la religión, pero una cosa es ser cristiano por profesar una religión y otra cosa es ser cristiano, ¿no? Es decir, aquel que sigue ese camino amoroso. Esto no quiere decir que no vamos a errar, que vamos a tener todos aciertos y que mientras marchemos los ángeles nos acompañan en todos los procesos, ¿no? Nos gusta ver toda ese detrás de escena celestial que nos acompaña y que nos protege y que somos seres especiales, pero tenemos una vida como la de todos, una vida común a la de los demás, que lo que la hace de alguna manera distinto, diferente tal vez a lo común o a lo tradicional, basado en lo material o en las leyes del César, es cuando, entendiendo que estamos en el mundo del César, vivimos con las leyes de Dios. Entonces, tengo los pies en la tierra, pero mi corazón se inspira en el cielo. Y eso que inspira mi corazón, lo vuelco a mis pies aquí en la tierra, es decir, al obrar y a los hechos, ¿no? Jesús hablaba de esto, es decir, ¿por qué le hablaba a las personas? Para que encarnen. Están en un cuerpo, pero no están encarnados, porque en realidad están viviendo en un sueño, viven dormidos, o como él decía, están muertos en vida. La gente le atemoriza, le aterra hablar de la muerte y pensar en la muerte, pero en realidad lo que más nos daña es tener una vida sin sentido. Y pensamos que tiene sentido por los sueños que tenemos, que siempre pensamos que lo vamos a alcanzar. Digo yo, es como la zanahoria ahí que el burro vive persiguiendo y nunca la alcanza, pero tal vez hay que cambiar la zanahoria. Yo la zanahoria decidí que sea la perfección, por ejemplo. Es algo que vivo buscando.
Y para vivir buscando la perfección, entendí que la manera de poder acercarme cada vez más a ella es ir superando limitaciones. Ahora, si la zanahoria es un sueño, esos sueños se dan cuando uno está dormido. Y entonces voy a permanecer dormido porque no quiero salir o perderme el sueño. Entonces, la realidad, quiero tener mejor salario, tengo que trabajar más, tengo que buscar un trabajo que me dé ese salario, pero sobre todo esto, trabajar más. Trabajo las 8 horas que tengo que trabajar, pero me esmero por dar más en esas 8 horas. No puedo dar lo que no tengo. Hay que hacer hasta lo imposible, es decir, todo lo que esté a nuestro alcance. Insisto, cuando uno pone amor en lo que está haciendo, todo eso mejora la condición de vida de uno y también del entorno. Tal vez se puedan dar cuenta o lo vean concretamente o se imaginen que el amor que uno pone en lo que uno hace se imprime en la materia que uno maneja, administra o moldea. Y eso llega también a los demás. Entonces, es lo que nos está faltando, ¿no? Bueno, Jesús vino a un mundo parecido a este. No había la tecnología que hay hoy. Pero sí había las personas que le tienen miedo a Dios, que se aferran a las estructuras, que se conforman con que haya algunos sacerdotes que manejan conocimiento que la mayoría ignoramos. Nos gusta pensar que hay alguien que conoce lo que yo ignoro, porque en un momento de desesperación puedo acudir a él. Es decir, vidas como buscadas muy cómodas y fáciles, pensando que me gano el cielo tan solo con ser bueno, o por lo menos no ser malo. Pero no, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que construir, hay que mejorar este mundo, y eso es a través de la acción. El Dios verdadero dice, yo no le pregunto a mis hijos a qué religión pertenecen, sino que cuál es tu obra. Entonces, eso es lo que nos tenemos que preguntar nosotros, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Yo no trabajo para ganarme el cielo, trabajo para poder superar mis limitaciones y la verdad que me puede querer compartir con los demás mis logros, no que los comercio o los mezquino, ¿no? Es decir, que no se lo comparto a cualquiera, sino que quisiera llevar alivio. ¿Y por qué quiero esto? Es porque yo necesité en algún momento que alguien me ayudara y me trajera alivio compartiéndome a lo mejor lo que obvio fue fruto de su esfuerzo. Entonces, como yo lo viví, quiero también esto replicarlo a la vida de otros. Bueno, Jesús hablaba mucho de estas cosas, no más que en el tiempo en el que hablaba tenía que poner las referencias que ponía conforme a la sociedad como estaba viviendo en ese momento, ¿no? Vamos a tocar y a poner las palabras que de alguna manera le dieron título a este encuentro, ¿no? El Cristo, pero el Cristo está dentro del corazón de cada uno y tiene que ir creciendo. Es ese niño que aún no nació, o tal vez recién nacido, no está siendo bien alimentado, cuidado y atendido, y tiene que crecer sano y fortalecerse para que comience de alguna manera a manifestar y expresar el amor que es en esencia, a través de las acciones de nuestra vida, ¿no? Entonces, Jesús, sí, perdón, con esto ya lo cierro, Jesús, que es el nombre de este encuentro, ¿no? Jesús y el Cristo. Es decir, Jesús es quien encarnó el Cristo en la tierra. Entonces, el Cristo que vino a la tierra es conocido también esotéricamente como el instructor del mundo. Es el conocido en los cielos como el maestro de los maestros todos, porque a todos los maestros quien les enseña es el amor. Y eso es lo que hay que entender. El amor no le enseña solo a maestros. El amor nos quiere enseñar a todos. Y el amor nos enseña mucho cuando lo ponemos en práctica. No es una forma humana de maestro que llega a nosotros. Es la oportunidad que tenemos en todo momento, cuando hacemos algo, de hacerlo con amor o de hacerlo convenientemente.
Entonces ahí vamos a ver que hay una diferencia. Y no siempre los resultados van a ser tan evidentes. A mí me pasó personalmente que cuando empecé a poner amor en algo en donde no lo ponía normalmente, empecé a sentir dolor en el estómago. Sentí una molestia en la boca del estómago y yo digo, ¿cómo si estoy poniendo amor en lo que estoy haciendo me siento mal? No, pero me di cuenta que era el ego el que se sentía mal, porque no estaba acostumbrado a que en lugar de él hiciera. Entonces él hacía con libertad y yo ahora le dije, no, a esta persona que siempre la trato mal, con desprecio, con desdén, le voy a empezar a prestar más atención y le voy a brindar lo que esté a mi alcance para poder ayudarla, cosa que no hacía nunca y me sentí mal, claro, porque estaba haciendo distinto, pero quiero decir, no nos confundamos, el ego también se siente mal y él de alguna manera manifiesta y expresa ese sentimiento a través hasta de lo físico y nos trae una dolencia. Y entonces nosotros que le tenemos miedo a las dolencias y a las enfermedades y empieza la mente sin freno a maquinar lo que puede llegar a ser, ya me asusto y dejo de hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, el camino es el del amor y es lo que Jesús vino a marcar. Y en el camino del amor hay muchas cosas que corregir. ¿Por qué? Porque tenemos inercia de hacer cosas que no son amorosas o de usar el amor convenientemente. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero no amo tanto al vecino que me pone una tranquera y no puedo pasar por la calle. Es decir, es en donde nos quedamos cómodos. Y me parece bien no amarlo. ¿Cómo voy a amar si está haciendo mal? Pero no es lo que está haciendo, es el ser que es. Lo cierro con esto, perdón. No, no es cerrar, O- sí, es sobre eso que no, quiero decir para que puedas y te deje hablar porque sé que hablo mucho, pero Dios dice, insisto, yo no leo, yo les hablo de lo que conozco y escucho y sé de él, pero él dice que al pecado hay que verlo como un error y al pecador como un hijo de Dios. Entonces no confundamos lo que hace una persona con la persona. Todos somos hijos de Dios y algunos cometemos errores. Pero si cometemos errores o alguien comete error, es algo que habrá que cambiar. Y si él no se da cuenta que comete error, puedes que a lo mejor le pueda ayudar a que vea lo que está haciendo, pero no es criticándolo que lo voy a ayudar, sino pensando qué puedo hacer para que se dé cuenta de lo que hace o que lo que hace lo conduce al dolor, porque las acciones de dolor nos conducen a tener esa cosecha, ¿no? Perdón. Ay. No, divino, me quedaría ahora. Solo que ahí mientras hablaba se me ocurrió, ¿no? Que todos nacemos y tenemos ese amor intrínseco, y pero después, a medida que vas hablando, es como que en realidad necesitamos aprender a amar como es. Claro, pero necesitamos aprender a amar primero en los mismos espacios que generamos nosotros de amor, de familia. Venimos dentro de una familia, la mayor parte de las personas. Hoy sabemos que hay criaturas que son abandonadas al nacer. A ver, siempre pasó. Hoy lo vemos en un mayor número, hoy nos enteramos más fácilmente por las noticias, pero la mayoría venimos en un seno familiar y por lo menos desde ahí tenemos la referencia de lo que es un cuidado y una atención amorosa y tenemos la oportunidad en esa tierra en la que estamos, en la familia, de sembrar amor. Si yo siembro amor en mi vida, amor habré de cosechar. Si yo siembro amor en una relación, amor habré de cosechar. Pero yo no puedo cosechar de la vida del otro y no puedo esperar que el otro, en quien yo deposité mi amor, me lo devuelva, lo valore, lo acreciente, porque eso ya no depende de mí. Una vez que yo te doy lo que para mí es una riqueza y es de valor, ya está en tu mano y en tu poder y sos la administradora. Es decir, ya no depende de mí, no te puedo poner condiciones, no puedo esperar, no puedo exigirte que vos a eso le saques el mayor provecho, ¿no? Entonces, bueno, desde la familia es en donde tendríamos que empezar a crecer en amor y darnos cuenta que hay que amar hasta lo que uno no quiere y a veces suceden muchas cosas que uno no quiere, a veces pasan cosas que uno no espera, a veces la gente tiene comportamientos que no son predecibles, que no son esperados
pero uno tiene que poner el mayor amor. Si yo aprendo a amar en mi familia, que es el seno ahí en donde voy creciendo, es lo que luego trasladaré más allá de la propia familia, cuando salga al mundo me vaya relacionando con él. Y así vamos conociendo el amor de una manera más amplia. Es difícil que pasemos de ser una persona que no se lleva bien con su familia, que tiene algunas diferencias, que no quiere decir que no se lleve bien, que se lleva mal, sino, es decir, no está de acuerdo en muchas cosas, y es contradecido y no es escuchado, que esa persona se entregue y comprenda y pueda vivir en el amor universal. Si pensó que todavía no pudo siquiera terminar el cimiento, difícilmente pueda construir un universo encima de un cimiento que no está terminado. Difícilmente se pueda sostener ese universo por mucho tiempo en un cimiento, no esa construcción, digamos, ese universo lo pueda sostener un cimiento que no está terminado, que no está fuerte. Entonces, se empieza desde la familia, se empieza desde la sociedad, se empieza desde lo cotidiano, se empieza desde el yo, porque tengo que aprender a amarme y a respetar las necesidades, a respetar mi salud, mi cordura, mi equilibrio emocional, a respetar, conocer todo esto. ¿Cómo se alcanza? ¿Lo tengo? ¿Lo tengo que alcanzar? ¿Cómo lo hago? Es decir, buscar todas esas respuestas, traer soluciones ahí en donde hay problemas, y todo esto me ayuda a poder salir con todo lo que voy conquistando de bien para compartir con los demás. Entonces, así el amor va creciendo. Volvemos al Cristo. Ese Cristo interno va creciendo así como estoy relatando. Ese Cristo interno crece de tal manera en un momento dentro de la escuela que aprende todas las lecciones que la vida tiene para enseñarle, y entonces se convierte en un Cristo maestro de la humanidad. Pero aún para la humanidad superior a esta, que se conoce como el reino superhumano, que es el reino que habitan los maestros, los ángeles y bueno, tantos seres que merecen estar en ese lugar por su dimensión amorosa, no es que sean más que otros, sino que elevaron el amor hacia esas regiones, y ahí es donde moran, y ahí permanece sano, puro, ¿no? Inmaculado. Y desde ahí lo irradian, no es que se fueron huyendo de los problemas de la humanidad, están en ese lugar en donde pueden mantener puro eso que es de un bien de toda la humanidad. Entonces, en ese lugar también hay maestros. Es decir, esos maestros tienen maestros. Y ese maestro suyo es el Cristo. Es decir, es el maestro de los maestros todos. Entonces, claro, está conectado con otros misterios, con otras fuentes, ¿no? Porque hay una fuente regional de divinidad que es el propio esquema planetario. Hay una fuente más elevada de donde se nutre el esquema planetario, que es el logo solar. Hay una fuente dentro de la galaxia en la que estamos, que es el centro de la galaxia. Entonces, quiero decirles, siempre hay un más allá, ¿no? Porque hoy nos vamos a preguntar si los ángeles existen. El día que conocemos los ángeles le vamos a preguntar si es verdad que existen los arcángeles, y después le vamos a preguntar si existen los maestros. No sé, nos vamos a ir más allá a la medida que vayamos conociendo, que vaya siendo de nuestro interés y necesidad, y podemos empezar a ver todo esto. Entonces, lógico, los maestros que superaron esta escuela, pasando por todas las aulas, recibiendo todas las enseñanzas y entendiendo que ahora tienen que administrar los conocimientos que tienen por el bien de toda la escuela, es decir, de toda la humanidad, también tienen un maestro superior. Bueno, tendremos que empezar a hablar de jerarquía, y las personas, ¿no? Por ejemplo, ¿existe un buen amor y un mal amar, o es otra cosa? Sí, porque un mal amar puede ser el que se origina y se genera o se impulsa desde el ego. Es decir, por ejemplo, puede amar posesivamente, amar con celos, ¿Y es decir, quién nos enseña cómo mi amar? esposa, es mi propiedad, mi esposa. Sí, perdón. No, sí,
me encantó. Tu Eso, esposa. digo, viste, uno se siente el poseedor, entonces es mi esposa. ¿Qué mirás a mi esposa? ¿Qué querés con mi esposa? O le digo a mi esposa, ¿por qué estás mirando a otra persona? ¿Por qué hablaste? ¿Dónde estuviste? La posesión. Entonces, que sea, que lo definimos como mi esposa, no quiere decir que sea mi propiedad, para que yo administre su vida y le ponga condiciones de cómo tiene que vivirla. Un mal amor muy común en las relaciones de pareja es que una persona esté queriendo moldear a la otra, conforme a los sueños que tiene esa persona. Entonces yo quiero que sea así, que sea esto, que diga tal cosa, que se comporte, que responda. Es decir, no queremos ver feliz a la persona, queremos ser felices nosotros. ¿Pero por qué? Por el ego. Estoy pensando en mí junto a otra persona. Esa persona termina estando ahí para cuando yo la necesito, pero como que parece a veces que no respeto su propia vida, en donde quiero que sea feliz. Y muchas veces lo que a ella la hace feliz son cosas que a mí no me agradan, pero yo quiero verla feliz. Y eso me lleva a veces a hacer lo que no me agrada, que no es que esté mal, sino que no es de mi agrado simplemente, pero le ayudo a que lo pueda alcanzar para que sea feliz. Es decir, hay buenos amores, hay malos amores, pero todo eso dependerá del amor, es decir, ese amor donde se inspira. Entonces, si el ego está muy limitado todavía en su avance, en su desarrollo, y sigue pensándose como un centro, todo busca de obtener y de concentrar en sí, y para así poder administrarlo. Cuando uno va saliendo de esa esfera egoica, empieza a abrirse más hacia el universo, hacia el prójimo, y empieza a contemplar y empieza a sentir, y empieza a sentir que puede ayudar a otros a ser feliz y no está pensando tan solo en su propia felicidad, ¿no? Nosotros buscamos estar con otra persona para ser felices o buscamos estar con otra persona para hacerla feliz. No es común esto, ¿no? Después empezamos a pensar y nos damos cuenta que al estar con otra persona también hay que pensar en su felicidad. Pero no es algo que esté muy al inicio en la búsqueda Nos vamos de y queremos que compañía. el otro sea feliz y le damos todo al otro y nos vamos para el otro lado también. Bueno, hoy hablábamos, Claro. no sobre esto en particular, pero sí esta cuestión de que hay que encontrar el equilibrio, no hay que irse a los Claro. extremos, no es darle todo, porque eso también en las parejas suele ser muy común. Hay alguien de la pareja, alguno de los integrantes, que es de alguna manera como más dado en atender la necesidad del otro, y el otro muchas veces se apoya en esto, entendiendo que siempre puede contar con que va a obtener lo que está buscando. Y siempre es una persona la que tiene que ceder para evitar diferencias, encontronazos, y el otro es el que está avanzando. Y eso, en la medida que pasa el tiempo, se vuelve algo tan común y tan habitual que parece normal, que parece natural, pero en realidad no está bien. No está bien que uno siempre ceda y que el otro siempre pueda avanzar. Porque el que cede muchas veces está dejando de lado, está dejando de atender sus propias necesidades por atender la del otro. Y el otro siempre está aprovechando que tiene alguien al lado que atiende su necesidad. Pero ¿cuándo va a pensar en que tiene sus propias necesidades? Pero estas cosas las vamos aprendiendo en las relaciones de pareja, las podemos llegar a entender sin tener la relación de pareja, pero ¿qué es lo que se requiere? Ser sinceros. Es decir, la soledad es una cruz, como puede ser una cruz el matrimonio, porque en la soledad no tengo con quién compartir mi amor, que esté cerca y de quién recibir, es la soledad. En el matrimonio tengo esto, pero no tengo, por ejemplo, la libertad de tomar decisiones que surgen en el momento porque tengo que consultar si puedo hacer, si debo hacer, tengo que estar dando aviso de todo lo que voy a hacer. Está ese sentido a veces de la propiedad, en donde como pertenezco y conformamos una pareja, tengo que estar avisando todo lo que hago. Todo hay que saber llevarlo con equilibrio, pero ¿qué quiere decir esto?
que son etapas que tenemos que ir pasando y encontrando siempre el equilibrio en cada una de esas etapas o situaciones que estamos teniendo para luego entonces al fin y al cabo tomar decisiones cada vez con más conciencia, con más conocimiento. Entonces, como pasé en otras vidas de haber tenido ya pareja, hoy no tengo la necesidad de tener pareja y entonces decido vivir solo. Pero también sé que al vivir solo puedo tomar la decisión que quiera, que no tengo a quién decirle ni a quién consultar si puedo o no. Tomo la decisión, pero también sé que al tomar esa decisión de estar solo, no voy a contar en los momentos que necesito amor, que me protejan, que me cubran, cariño, que necesito brindarlo, no voy a tener a quién. Entonces sé que hay cosas que voy a tener que dejar y sé que voy a tener algunos otros beneficios. Pero es decir, nunca es perfecto todo. Son decisiones que uno toma. La cuestión es el respeto hacia el otro, ¿no? Sí. Claro, será el camino que tenemos que vivir cada uno también, ¿no? Eso hay que entenderlo. Por eso, una cosa es buscar pareja porque necesito estar con alguien y otra cosa es no saber estar solo. Si yo no sé estar solo, no sé, me busque algún juguete de peluche y me acompañe con él, pero las personas no son juguetes que no sé estar solo y está ahí para cuando la necesito, para cuando quiero usarla, está a disposición, para cuando Pero no, quiero hablar con alguien, está ahí. no sería para poder estar con alguien, primero tengo que aprender a estar conmigo mismo. Por supuesto, por eso, volvemos siempre a lo mismo. Si uno sale a la vida sabiendo qué es lo que necesita, uno va a buscar lo que necesita, pero no voy a probar a ver qué pasa, ¿no? Es decir, no me gustaría estar con alguien, porque, a ver, nosotros tal vez no lo vamos a querer reconocer así, porque el ego nos va a doler, pero muchas personas salen por eso a buscar pareja, porque quieren ver qué pasa, porque les parece que ven felices a otros que andan caminando de la mano, y entonces buscan pareja, pero no es que me parece, que creo que voy a probar. Digo, seamos sinceros con nosotros mismos. Tratamos de ponerle nombres que resulten más suaves, más agradables y el ego no se estrese tanto, pero llamemos las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, si no sé diferenciar lo que es estar solo, de estar en pareja o de tener la necesidad de estar con alguien, de saber respetar a ese alguien, yo necesito estar con alguien, pero también necesito respetar a ese alguien, necesito respeto. Yo puedo llegar a respetar a esa persona, porque entiendo que es lo que tengo que hacer y soy capaz, pero no puedo exigirle a esa persona que me respete, porque no soy quien para exigirle nada a nadie. Yo puedo esperar, pero no puedo exigir, porque no soy dueño de la vida de nadie. Entonces, son las cosas que uno tendrá que hablar. Cuando buscamos de ser pareja o de conformar parejas, ¿desde dónde nace o surge? ¿De dónde se inicia eso? Normalmente suelen tener que ver con atractivos físicos, con esquemas y estructuras Pero físicas. no me lo desarrolles, que así te podemos tener Bueno, otra charla. lo, Me está lo- por acabar la batería del celular. Me está mandando mensajes y no te quiero dejar acá sin bueno, saludarte. bueno, está Tuvimos bien, como 2 horas de nuevo. Pero nos vamos a ver sí, de nuevo. La próxima va a ser las parejas. ¿Qué te parece? El amor de pareja. perfecto, perfecto, Así nos perfecto. explicas. Porque ahí empiezan a entrar las preguntas del amor de pareja que todavía es de la otra Sí, vez. sí, Hay que hacer sí, sí, un nuevo video para el amor de pareja. La próxima claro, vez hacemos eso. perfecto. Y bueno, Daniel, te queremos agradecer un montón, como siempre, nos encantó la charla y me encantaría que dure 1000 horas. Voy a ver si me consigo una batería extra para el celular. Claro, Pero quería claro. saber, ¿te enteraste dónde vas a estar en La Plata? ¿Cuándo? Eh, si me dan 2 segundos, yo Llamá a tu consulto acá porque señora y que tengo, te cuente. tengo en la agenda, porque no lo tengo en la cabeza. Sí, porque me Eh, contó Sandra que ibas a estar y como hay mucha gente de La Plata, que yo soy de La Plata, queríamos contarles para que te vean que vas a estar en calle 13, 13 y 40 y algo me dijeron, pero no me acuerdo bien ahí. Entonces vos sabrás más que yo. No lo encuentro aquí. Bueno, Claro. ¿sabés qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en el video abajo, para los que lo quieran ver, para
para que sepan qué día es. Pero a ver si la tengo a Sandra. El, Sandra Galarza, acá la tengo. Déjame el 3 es, a ver. el 3 del 6, puede ser, el 3 del 6 me están poniendo acá. Acá. 3 de junio. Sábado a las 18:17, Biblioteca Pública, Rivadavia, en Martínez vas a estar, acá me dice Sandra. Ahora, sí. En Martínez, el sábado, 18 a las 17 horas. Exactamente, en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, en Martínez. Perfecto, y en la calle 49, entre 12 y 13, el 3 de junio a las 16:30, en la Peña de las Bellas Artes, calle 49, 12 y 13, a las 16:30. Ya lo voy a agendar porque no pienso faltar. Ahora te lo voy a mandar para que no falten, porque si no van en todo menos vos. Así que bueno, te mandamos un beso grande a todas las chicas que están atrás tuyo organizando todo, que siempre divinas todas. Les mandamos un beso grande, a tu esposa también. Y bueno, la próxima vez te vamos a organizar una charla para que nos hables entonces del amor en la pareja. ¿Te parece? Bueno, y vamos a tratar de hablar de eso, porque al final no hablamos de lo que vamos a hablar casi. Bueno, pero es así, ¿viste? Nos vamos yendo por donde fluimos con el universo. Sí. Así que bueno, te mandamos un beso enorme, Daniel, y gracias. muchísimas gracias. Gracias, chicos. A Fede igual, pero con Fede hablo todos los días, así que... Chicos. Gracias, un beso, Daniel, y gracias. Bueno, un beso grande. Hasta luego.